Hola, soy Pastor Bill y gracias por ver ese video de la Iglesia Bautista para los Sordos en Mérida, Yucatán. Por todo el mes de junio hemos ido estudiando poco a poco los 66 libros de la Biblia. Estamos aprendiendo algunas de las cosas importantes de cada libro. Por ejemplo, una cosa importante que hemos aprendido es que cada libro en la Biblia tiene ejemplos fáciles de entender, ejemplos del Señor y Salvador Jesucristo. De Génesis a Apocalipsis. Toda la Biblia es un guía para conocer no solo a Dios, pero Jesús también. Para que tú serías salvo del castigo eterno en el infierno. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, la Biblia. Guíanos en esos momentos. Danos entendimiento de tu palabra y ayúdanos a usar tu palabra a guiar nuestras vidas. En nombre de Jesucristo, oremos. Amén. Hoy continuamos a estudiar el grupo de libros en la Biblia que se llama los libros de historia. Los 12 libros de historia son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segundo de Samuel, Primera de Reyes, Segundo de Reyes, Primera de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Algunas de las cosas que aprendimos del primer libro de historia, Josué, el libro de Josué se llama el libro de la victoria. En el libro de Josué tenemos la historia de la victoria ganado por los hebreos en muchas batallas contra los enemigos de Dios que vivieron en la tierra prometida. El segundo libro de historia es el libro de Jueces. Jueces, que se llama el libro de apostasía y anarquía. En el libro de Jueces tenemos la historia de la nación de Israel
repitiendo un ciclo de pecado que comenzó con el negar de la fe en Dios y pecando contra Dios, seguido por fuese castigado y esclavizado, en que después los hebreos arrepintieron y fueron liberados por Dios y se descansaron por poco tiempo hasta que se pecaron contra Dios otra vez. El ciclo del pecar es tan peligroso de que hasta hoy en día nosotros cristianos debemos tener cuidado. El cristiano que niegue su fe en Dios siempre lleva a mucha confusión y dificultades de la vida. Porque cada vez ponga el pecado al centro de tu vida, siempre nos haga rodeado por confusión. El tercer libro de historia es Ruth, que se llama el libro de pariente redentor. Booz fue el pariente redentor que quitaría a Ruth de una vida de la viudez y pobreza. La historia de Booz y Ruth es una historia de dos extraños, de cuando se encuentran y se enamoran el uno del otro. Esa historia en el libro de Ruth nos ayuda a comprender el amor que Jesús tiene por nosotros. Ayúdanos a comprender el compromiso que Dios ha hecho para salvarnos. Aunque en el pasado Dios fue un extraño para cada uno de nosotros. Ahorita seguimos con el cuarto libro de historia. ¿Cuál es? Primera de Samuel. Es posible que Primera de Samuel fue escrito por tres hombres diferentes.
el profeta Samuel escribió la mayoría del libro, pero es posible que partes más pequeñas fueron escritas por dos otros profetas, nombrado Natán y Gad. Samuel fue el último juez. Recuerda que hubo 13 jueces. Samuel fue número 13. Pero Samuel también fue el primer profeta. Primero de Samuel es el primer de los libros dobles. Los libros dobles son Primera y 2 de Samuel. Primera y 2 de Reyes. Primera y 2 de Crónicas, que son llamados los libros del reino. Los 6 libros de reino son un grupo adentro del grupo llamado los libros de historia. Y el libro de Primero de Samuel se llama el libro del primer rey, Saúl. El versículo de enfoque en el libro de Primero de Samuel es Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 25. Dice la Biblia: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. En 1 de Samuel aprendemos sobre el rechazo de hombre, rechazo de los hebreos a Dios. Y luego, el rechazo de Dios de un hombre. Los hebreos rechazaron a Dios porque hubieron rechazado el gobierno de leyes religiosas, en el que Dios era visto como teniendo todo el poder y que estaría controlando todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué los hebreos rechazaron a Dios? La verdad es que
Porque el liderazgo de los hebreos cambió para el peor. Elí era el sumo sacerdote judío, el jefe de los sacerdotes en ese momento. Y sus hijos fueron sacerdotes también. Aunque Elí mismo era un hombre muy bueno, todos sabían que sus hijos eran hombres muy malvados. No conocían el Señor. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La gente se rechazó a Dios porque la maldad de los sacerdotes judíos del tabernáculo. Igualmente, Samuel, como juez sobre la nación Israel, era un hombre bueno y útil, pero estaba envejeciendo y muy débil y no podría servir como antes. Como el sacerdote Elí, los hijos de Samuel dejaron de seguir los pasos de su padre. Los hijos de Samuel eran jueces corruptos. Tomaron dinero por ayudar personas malas. Tomaron dinero para que no juzgar en contra de aquellos que eran culpables de hacer mal. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 5. Versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beer-seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre.
Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no anden en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. La gente se rechazó a Dios porque la maldad de los jueces del gobierno. Por eso, el gobierno de leyes religiosas cambió al gobierno por un rey, en que todo el poder se dado a una sola persona, en que el rey o reina controlaría todas las cosas. Y así Saúl se puesto como el primer rey de Israel. Pero Saúl no era la elección de Dios. Saúl había elegido por la gente. Saúl tenía muchas características buenas cuando se puso el rey. Pero cada característica buena se cambió en un gran problema en la vida de Saúl y en su reinado sobre Israel. Por ejemplo, Saúl era guapo, pero se convirtió en orgulloso. Saúl tenía un fuerte deseo de gobernar por Dios, pero se convirtió en rebelión a Dios. Saúl fue muy valiente, pero se convirtió a peligroso. Saúl estaba lleno de Espíritu de Dios, pero se convirtió que él fue controlado por un espíritu malvado. El rey
debía reinar bajo Dios y sobre el pueblo. Pero Saúl se cambió, rechazando a Dios. Entonces Dios rechazó al rey Saúl. Ten cuidado, cristiano. Como cristianos, no nos queremos rechazar a Dios. Pero Satanás quiere engañarnos. Cambiamos poco a poco, guiándonos más y más lejos de Dios. Ten cuidado y quedar firme por Cristo, rechazando el orgullo del pecado, para que vivir humilde delante de Dios, rechazando la rebelión contra Dios, para que vivir de manera a dar honor y gloria a Dios, rechazando una vida dañina y peligroso para no estar controlado por Satanás. Que Dios nos ayude a vivir para Jesucristo. Para todos que no vivir para Jesús, porque tú no conoces Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, porque tú no eres salvado. Favor de permitir Dios a salvarte. Oramos. Padre Dios, gracias por la salvación y gracias por el libro de Primera de Samuel. Guíanos, Padre, ayúdanos a nunca rechazar a ti, Dios. Si hay uno que no conoce a Jesucristo, por favor, tocar ese corazón, guiándoles a la salvación por fe en Cristo. Oramos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Si tú quieres ser salvado, yo no puedo salvarte. No. La Iglesia Bautista para los Sordos no puede salvarte. No. Solo es Jesús que puede salvarte. Sí, tú puedes ser salvado por confiando en Cristo. Por favor, ver nuestro video de cómo ser salvo. Que Dios te bendiga.